¿Cuál es la verdadera autoridad? ¿De dónde viene? ¿De los libros? ¿De los títulos? ¿De la posición social? La historia está llena de hombres poderosos que construyeron imperios basados en esos pilares. Pero en los primeros días de la Iglesia, un evento extraordinario dio un vuelco a esa lógica y reveló una fuente de autoridad mucho más potente, una autoridad que no puede ser comprada ni enseñada. Imagina la escena. Estamos en el corazón del poder de Jerusalén. El Sanedrín, el supremo tribunal religioso, está reunido. Hombres de profundo conocimiento, doctores de la ley, la élite que condenó al propio Jesús. Y ante ellos no están reyes ni generales. Están Pedro y Juan, pescadores, hombres comunes, considerados por el sistema como sin letras y del vulgo. ¿El motivo del juicio? Un milagro innegable. Un hombre cojo de nacimiento que ahora saltaba de alegría. La pregunta que flotaba en el aire era simple. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Lo que nadie esperaba era que la respuesta de estos hombres simples no solo callaría al tribunal, sino que revelaría la clave para un tipo de poder que no se puede aprender en las escuelas, pero que se recibe de rodillas. Este mensaje es para todos los que buscan un propósito que va más allá de sus cualificaciones. Para aquellos que anhelan una fe que no sea solo teoría, sino una demostración viva de poder. La historia del enfrentamiento de Pedro y Juan no es sobre la insuficiencia de los hombres, sino sobre la suficiencia sobrenatural de Dios. Es la prueba de que el tiempo pasado en la presencia de Jesús te cualifica para los mayores escenarios del mundo y te da una voz que hasta tus enemigos se ven obligados a admirar. Hasta el final de este viaje, no solo seremos testigos del milagro, sino que entraremos en la sala del tribunal más temido de Israel y descubriremos la respuesta de Pedro, que no solo silenció a sus acusadores, sino que reveló el secreto de la verdadera intrepidez cristiana. Hermanos, prepárense para presenciar un giro en el juego. Hoy vamos a aprender que, cuando caminas con Jesús, tu sombra comienza a llevar su poder. Quédate conmigo, porque estamos a punto de descubrir cómo recibir la osadía que el mundo no puede dar y la religión no puede contener. El mundo ordinario de Pedro y Juan, después de Pentecostés, era una nueva normalidad. No habían vuelto a los barcos de pesca. Su nuevo oficio era el Evangelio. Y su rutina era de comunión, enseñanza y oración. El texto dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, 3 de la tarde. No abandonaron las prácticas de su fe judía, las llenaron con un nuevo significado. Su mundo era el de hombres transformados que llevaban un poder explosivo, pero que aún mantenían la disciplina humilde de ir al templo a orar. La fuente de su poder era la constancia en su comunión con Dios. La vida de Daniel en Babilonia. Aún siendo un alto oficial del gobierno, su rutina de orar 3 veces al día, de rodillas, vuelto hacia Jerusalén, era su mundo ordinario y la fuente de su fuerza y sabiduría. ¿Cuál es tu rutina de comunión con Dios? La osadía en público nace de la disciplina en el lugar secreto.
¿Has mantenido tu hora novena de oración? La llamada a la aventura no es una voz, sino un encuentro divinamente orquestado. En la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, estaba un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo para que pidiese limosna. Él era parte del paisaje. Todos los días, el mismo hombre, en el mismo lugar, con el mismo problema. Pero aquel día, algo sería diferente. Al ver a Pedro y a Juan, les rogaba que le diesen limosna. La llamada a la aventura fue la mirada de Pedro. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». La llamada fue para detenerse, para ver al hombre que todos ignoraban y para ofrecer algo que el dinero no podía comprar. Ejemplo de Jesús y Bartimeo. La multitud quería que Bartimeo se callara. Jesús se detuvo. La llamada fue la interrupción de la agenda para atender a un clamor desesperado. Dios pone hombres en la puerta en nuestro camino todos los días. Si le pides a Dios que abra tus ojos para ver las oportunidades divinas que Él pone en tu rutina, comenta: «Señor, abre mis ojos». La negativa es la confrontación con la limitación humana. El hombre esperaba monedas. Y Pedro verbaliza su incapacidad para atender a esa petición específica. Y Pedro dijo: «No tengo plata ni oro». Este es el momento de la verdad. Desde el punto de vista del mundo, Pedro no tenía nada. La tentación sería sentir lástima, darle una palmadita en la espalda y seguir adelante. La negativa es la voz de la insuficiencia que dice: «No puedo resolver este problema, no tengo los recursos». ¿Cuántas veces nosotros también nos encontramos con una necesidad y, por mirar nuestros bolsillos vacíos, nos negamos a actuar? Moisés ante el Mar Rojo. El pueblo clamaba, el ejército de Faraón se acercaba. La lógica decía que no había salida. La negativa sería la rendición a la desesperación. Una familia amiga perdió todo en un incendio. Mi primer pensamiento fue: no tengo dinero para ayudar. Mi limitación financiera casi me hizo retroceder y no hacer nada. La tentación de sentirme inútil fue enorme. Pero entonces Pedro se encuentra con el Maestro, la fuente de su verdadero poder. Se acuerda de lo que realmente posee. Su siguiente declaración es uno de los mayores giros de la Biblia. «Mas lo que tengo, te doy». ¿Qué tenía? La herencia de la resurrección, el poder para usar el nombre más poderoso del universo. El Maestro, para Pedro, era la autoridad delegada en el nombre de Jesús de Nazaret. Entendió que su falta de recursos financieros era irrelevante, porque tenía acceso a un tesoro infinitamente mayor. Estaba a punto de hacer un retiro del banco del cielo. Los 70 discípulos enviados por Jesús volvieron maravillados, diciendo: «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre». Descubrieron la autoridad que se les había confiado. Tienes algo más valioso que la plata y el oro: el nombre de Jesús. Si crees en la autoridad de este nombre, sigue este canal y comenta: «En el nombre de Jesús hay poder». Pedro
cruza el umbral de la teoría a la práctica. La fe se convierte en un mandato y una acción. Declara: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero no se detiene ahí. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Este es el umbral, el toque. Se conectó físicamente con la necesidad del hombre, arriesgando su reputación. ¿Y si no pasaba nada? La fe de Pedro no era pasiva. Era una fe que se extendía, que tocaba, que levantaba. Y en aquel momento, el poder del cielo invadió los tobillos de aquel hombre. Jesús, sanando al leproso, lo tocó, rompió la ley social y religiosa para demostrar el poder y el amor de Dios, que no teme tocar nuestra impureza. La fe actúa. Dale me gusta a este video ahora como un acto de fe, declarando que estás listo para extender la mano a aquellos que Dios ponga en tu camino. La prueba es la respuesta inmediata, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. El milagro es innegable, público y ruidoso. El hombre sanado se convierte en su mayor aliado, un testimonio vivo. La multitud, llena de asombro y espanto, se une a ellos, creando una oportunidad para que Pedro predique. Pero el milagro también atrae a los enemigos, los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Lázaro, el milagro fue tan innegable que se convirtió en la prueba final que llevó a los enemigos de Jesús a decidir matarlo. Los grandes milagros a menudo provocan una gran oposición. Mientras Pedro predicaba valientemente a la multitud atónita, las autoridades llegaron. La celebración estaba a punto de convertirse en un arresto. ¿Qué sucede cuando el poder de Dios choca con el poder de la religión? ¿Estás preparado para la oposición que un testimonio poderoso puede generar? La aprobación de Dios es más importante que la aprobación de los hombres. La oscuridad desciende sobre la celebración, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. La aproximación de la oscuridad es la celda fría, del púlpito improvisado al banco de la prisión. Para Pedro debe haber sido un déjà vu aterrador, recordando la noche en que Jesús fue arrestado. La oscuridad es el momento en que el sistema del mundo reacciona con fuerza bruta contra la luz del reino de Dios. Están solos, enfrentando la misma máquina religiosa que había matado a su maestro. Pablo y Silas en Filipos. Después de liberar a la joven adivina, fueron azotados y arrojados a la cárcel interior. La liberación de una persona resultó en su encarcelamiento. Si alguna vez has enfrentado oposición por causa de tu fe, sabe que no estás solo. Dale me gusta a este video en solidaridad con todos los que sufren por el nombre de Cristo. La prueba suprema. Al día siguiente son llevados ante el Sanedrín, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, toda la élite religiosa, el mismo tribunal que condenó a Jesús, y hacen la pregunta central, una trampa legal.
¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? No niegan el milagro, cuestionan la autoridad. Esta es la prueba final. Ante los hombres más poderosos e instruidos, ¿estos dos pescadores sin letras darán la respuesta? Y el texto dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. La respuesta no vendría de su inteligencia, sino de la plenitud del Espíritu. La promesa de Jesús. Cuando os trajeren, no os preocupéis por lo que habéis de decir, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El poder de la religión reaccionó con la prisión, pero el poder de Dios reaccionó con la plenitud del Espíritu. La prisión se convirtió en el púlpito y el tribunal se convirtió en la congregación para el sermón más audaz que jamás oirían. Declara con fe, no soy yo quien habla, sino el Espíritu Santo habla a través de mí. La recompensa es la osadía divina. Pedro predica un sermón directo, sin rodeos, culminando en la declaración, sea notorio a todos vosotros, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, y en ningún otro hay salvación. ¿Y la reacción del Sanedrín? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La recompensa fue la admiración forzada de sus enemigos, que no pudieron negar la transformación y la autoridad que ellos llevaban. La sabiduría de Esteban. Antes de ser apedreado, predicó un sermón tan poderoso que sus acusadores no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El tiempo con Jesús te transforma. Comenta, quiero ser reconocido por haber estado con Jesús. El camino de regreso es la deliberación confusa del Sanedrín. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Están acorralados por la verdad. Lo único que pueden hacer es amenazar. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El camino de regreso es el intento del sistema de silenciar la voz que no pueden refutar. La orden de Faraón a las parteras hebreas. Las amenazó, ordenando que mataran a los niños, pero ellas temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. La resurrección de Pedro y Juan como líderes de la nueva alianza ocurre en su respuesta final. Respondiendo Pedro y Juan les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es la declaración de independencia de la Iglesia. Nuestra lealtad suprema es a Dios. Resurgen de la amenaza, no intimidados, sino aún más audaces. Salen de aquel tribunal no como reos condenados, sino como embajadores victoriosos. La resurrección de Cristo, la victoria sobre la muerte que dio a los discípulos la certeza de que la autoridad de Jesús era mayor que la de César y la del Sanedrín. La revelación final, la clave que traen de vuelta a la Iglesia, es el poder de un testimonio audaz. Vuelven y cuentan todo.
¿Y cuál es la reacción de la iglesia? No oran por seguridad, no piden que la persecución se detenga, oran por más osadía. Y ahora, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vuelven con la revelación de que la respuesta a la intimidación no es el retroceso, sino una petición por aún más intrepidez. Y Dios responde. El lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La gran comisión es el mandato de ir y hablar con denuedo. El testimonio de Pedro y Juan inspiró a la iglesia a abrazar esa comisión con un nuevo fervor. El mundo y el sistema religioso todavía le preguntan a la iglesia hoy, ¿con qué poder o en qué nombre haces estas cosas? Nos miran y nos ven como sin letras y del vulgo. Y nuestra respuesta debe ser la misma de Pedro. No con nuestra sabiduría, no con nuestra elocuencia, sino llenos del Espíritu Santo. El secreto no ha cambiado. La gente no será convencida por nuestros argumentos, pero se maravillarán cuando reconozcan que hemos estado con Jesús. Basta de una fe tímida, basta de diluir el mensaje para ser aceptados. El Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El secreto no es intentar ser más inteligente que el mundo. Es pasar tanto tiempo con Jesús que, cuando abras la boca, la gente no te verá a ti, lo reconocerán a Él en ti. Tu intimidad con Cristo es tu mayor apologética. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que esta sea nuestra declaración hoy. Que nuestra vida sea el hombre sanado que deja al mundo sin respuesta. Y que nuestra osadía haga que se maravillen y reconozcan: este hombre, esta mujer, ha estado con Jesús. Si deseas una vida de osadía que fluye de la intimidad con Cristo, suscríbete a este canal ahora y activa la campana. Queremos inspirarte a pasar más tiempo con Él. El mundo necesita más testigos audaces y menos cristianos intimidados. Comparte este video y comencemos un movimiento de intrepidez. Y declara tu decisión de no callar más, comentando #no me callaré. Viendo pues el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13.